El alarido desgarrador de Elena rasgó el silencio de la noche, más potente que el crujido de la madera consumiéndose. Las llamas, lenguas anaranjadas y voraces, lamían el armazón de lo que había sido su hogar, su refugio, el nido de todos sus sueños. El humo picaba sus ojos, pero ella no podía apartar la mirada del espectáculo dantesco. No era solo la casa lo que se quemaba, era su vida entera, sus recuerdos, su futuro. En sus manos apretaba una fotografía chamuscada, los rostros sonrientes de su esposo, Mateo y su pequeña hija, Sofía, aún visibles a pesar del daño. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado a esto? Un momento antes, la risa de Sofía resonaba en esas paredes. El calor del abrazo de Mateo la envolvía. Ahora solo quedaba el infierno. Un bombero, con el rostro cubierto de hollín, intentó acercarse, pero Elena lo ahuyentó con un grito animal. «¡No! ¡Déjenme!». «Están allí». Sabía que era inútil. La casa había estallado en llamas en cuestión de minutos. Una explosión ensordecedora que la había arrojado fuera, dejándola con un corte profundo en la frente y el alma hecha pedazos. Sintió un dolor agudo en el pecho, un vacío helado que se expandía, devorando la poca cordura que le quedaba. ¿Por qué ellos? ¿Por qué la habían dejado sola? Se aferró a la fotografía, sintiendo cómo el papel se desmoronaba en sus dedos, como si el tiempo también se desmoronara a su alrededor. Cayó de rodillas en el suelo mojado por el agua de las mangueras, sus lágrimas mezclándose con el hollín en sus mejillas. Un susurro se escapó de sus labios, apenas audible. «Mateo, Sofía, ¿qué fue lo que hiciste?». Los días posteriores al incendio fueron un borrón. Elena se movía como un autómata, su cuerpo presente, pero su mente atrapada en el bucle de la tragedia. Los vecinos se acercaban con miradas de lástima y ofrecimientos de ayuda que ella apenas registraba. Amigos y familiares intentaban consolarla, pero sus palabras eran como murmullos, distantes que no lograban penetrar el muro de su dolor. La policía investigaba. Hablaba de un cortocircuito, de un accidente, pero Elena sentía una punzada helada de incredulidad. Había algo más, lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su ser. Una tarde, mientras revisaba los pocos objetos que habían logrado rescatarse del incendio, encontró una pequeña caja de madera oculta bajo un montón de escombros carbonizados. No recordaba esa caja. Dentro había un diario antiguo de cuero y un sobre sellado. Con manos temblorosas abrió el diario. Las primeras páginas estaban en blanco, pero al avanzar encontró una caligrafía familiar. No era la de Mateo. Las entradas hablaban de deudas, de amenazas, de un secreto oscuro que ponía en peligro a una familia. El nombre de Mateo aparecía de forma recurrente, entrelazado con una desesperación creciente. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué secreto era este? ¿Por qué Mateo no le había dicho nada? La imagen de su esposo, el hombre que amaba, el pilar de su vida, comenzó a fracturarse en su mente. Era posible que no lo conociera del todo. Suscríbete, dale like y comenta qué te parece esta historia que te dejará sin aliento. No te pierdas los siguientes capítulos de El eco de las cenizas, de historias que marcan el corazón. El diario se convirtió en su única compañía, su ventana a un pasado oculto. Elena se sumergió en sus páginas, descifrando la verdad a cuentagotas. Las entradas detallaban la caída de Mateo en una espiral de deudas de juego, de préstamos con usureros sin escrúpulos. Cada línea era un golpe en su corazón, una revelación dolorosa. Mateo, el hombre honesto y trabajador que ella conocía, se había transformado en las sombras, atrapado en una red de mentiras y desesperación. Las últimas entradas eran las más desgarradoras. Hablaban de amenazas directas contra Sofía, si Mateo no pagaba una suma exorbitante. «No puedo permitir que les hagan daño», decía una entrada, escrita con una tinta corrida, como si el autor hubiera llorado sobre el papel. «Haré lo que sea necesario para protegerlas». Elena sintió náuseas. No podía ser su Mateo, envuelto en algo tan oscuro. La humillación se mezcló con el dolor. Había vivido con un extraño. Había amado a un hombre que guardaba un abismo de secretos.
La casa, el incendio, las muertes, todo esto era resultado de las decisiones desesperadas de Mateo. La idea era insoportable, pero el diario era una prueba irrefutable. Cada palabra era un puñal que se clavaba en su confianza. En el amor que creía inquebrantable, las lágrimas brotaron de sus ojos, no de pena por la pérdida, sino de rabia y un profundo sentimiento de traición. Capítulo 4. La sombra del usurero. Impulsada por una mezcla de ira y una necesidad desesperada de entender, Elena comenzó a investigar. Recordó las llamadas extrañas que Mateo solía contestar en voz baja, las ausencias prolongadas, el estrés que a veces lo hacía irritable, pequeños detalles que en su momento había ignorado, ahora cobraban un sentido macabro. El diario mencionaba a un hombre, el Cayman, conocido por sus métodos violentos y su control sobre el submundo de las apuestas. Elena, una mujer que siempre había vivido una vida tranquila y ordenada, se encontró adentrándose en un mundo oscuro y peligroso. Cada pista la llevaba más profundo. Cada conversación con extraños en bares de mala muerte le revelaba un pedazo más del rompecabezas. Descubrió que Mateo había intentado saldar su deuda vendiendo una propiedad familiar, un terreno que Elena creía que nunca venderían. Pero el dinero nunca fue suficiente. El Cayman siempre quería más. Una noche, en un callejón oscuro, una figura sombría se le acercó. «Estás husmeando donde no debes». «Elena», dijo una voz áspera. El miedo la paralizó, pero el brillo de sus ojos no se apagó. «Solo quiero saber la verdad. ¿Qué le pasó a mi familia?» El hombre se rió, una risa seca y cruel. «Tu esposo se metió con el Cayman, y el Cayman no perdona nunca». Elena entendió entonces que la muerte de Mateo y Sofía no fue un accidente. Fue una advertencia, una ejecución silenciosa, una cruel venganza por las deudas impagas. La revelación fue como un golpe físico. Su dolor se transformó en una sed implacable de justicia. Elena no era una mujer de armas, ni de violencia. Era una maestra de primaria, una madre, una esposa. Pero el dolor, la traición y la impotencia habían forjado en ella una fuerza desconocida. Sabía que enfrentarse al Cayman era un suicidio, pero no tenía nada que perder. La vida sin Mateo y Sofía no era vida. Comenzó a recopilar pruebas, no solo contra el Cayman, sino también contra el banco que había otorgado los préstamos a Mateo sin su consentimiento. Aprovechándose de su desesperación, encontró documentos firmados con una caligrafía que se parecía a la de Mateo, pero que al analizarla detenidamente revelaba sutiles diferencias, una falsificación, un engaño aún mayor. Alguien, dentro de la misma institución, estaba coludido con los usureros. Una tarde, mientras Elena salía de la oficina de un abogado que había accedido a ayudarla, un coche negro se detuvo bruscamente a su lado. El Cayman bajó la ventanilla, sus ojos fríos como el hielo. «Te advertí». Elena, la curiosidad mató al gato. Elena no se amedrentó. La mirada de sus ojos era fuego puro, y la venganza resucita al alma. «Cayman, yo ya no tengo miedo, ya no tengo nada que perder». Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. La furia en los ojos del Cayman fue palpable. Por primera vez, Elena vio un atisbo de preocupación en su rostro. Había subestimado a la mujer destrozada. La investigación se volvía cada vez más compleja y peligrosa. Elena se dio cuenta de que el Cayman no era el único enemigo. Había una red, una telaraña de corrupción, que se extendía mucho más allá de lo que imaginaba. El abogado, un hombre mayor y de principios firmes, le advirtió sobre los riesgos. «Estás tocando a gente muy poderosa. Elena, debes tener cuidado». Elena no podía detenerse. La imagen de Sofía riendo, jugando, la impulsaba hacia adelante. Un día, mientras revisaba viejos papeles de Mateo, encontró una pequeña llave, escondida en el forro de una chaqueta, que había sobrevivido al incendio. La llave no le resultaba familiar. Recorrió mentalmente todos los lugares donde esa llave podría encajar, hasta que un recuerdo lejano se activó. Un pequeño casillero de alquiler en la antigua estación de tren, donde Mateo guardaba algunos objetos sentimentales de su juventud.
Con el corazón latiéndole desbocado, Elena se dirigió a la estación. El casillero seguía allí. Al abrirlo, encontró una caja metálica. Dentro, no había fotografías ni cartas, sino una serie de documentos bancarios confidenciales, correos electrónicos impresos y grabaciones de audio. Eran pruebas irrefutables de las operaciones ilegales del Cayman, no solo con Mateo, sino con docenas de personas más. Y lo más impactante, había conversaciones entre el Cayman y un alto ejecutivo del banco, el mismo banco que había aprobado los préstamos de Mateo. La voz del ejecutivo, clara y sin titubeos, revelaba un plan para eliminar a Mateo y su familia, para que no pudieran testificar sobre la red de corrupción. La casa no fue un accidente, fue un asesinato. Elena sintió un frío paralizante. El dolor de la pérdida se mezcló con una furia incontrolable. No era solo la traición de Mateo lo que la había destrozado, sino la crueldad de una red que no dudó en sacrificar vidas inocentes por dinero. Decidió que no entregaría las pruebas a la policía sin un plan. Sabía que los tentáculos de la corrupción eran largos y podrían desaparecer las pruebas o incluso a ella misma. Con la ayuda del abogado, Elena ideó una trampa. Contactó a un periodista de investigación, un hombre conocido por su integridad y su valentía. Le presentó las pruebas, pidiéndole que no las publicara de inmediato, sino que la ayudara a exponer a los 1960 culpables de una manera que no pudieran escapar. La idea era hacer que los culpables se sintieran seguros, que bajaran la guardia. El periodista, impresionado por la determinación de Elena y la contundencia de las pruebas, aceptó. Organizaron una reunión secreta con el Cayman y el ejecutivo del banco, haciéndoles creer que Elena estaba dispuesta a venderles las pruebas a cambio de una fuerte suma de dinero y su silencio. La tensión era palpable en el aire. La apuesta era alta. Si salía mal, no solo perdería las pruebas, sino también su vida. Pero Elena estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Para ella, la justicia para Mateo y Sofía era lo único que importaba. La habitación del hotel donde se llevaría a cabo la negociación estaba impregnada de una tensión silenciosa. Elena entró, el corazón latiéndole como un tambor desbocado, pero su rostro era una máscara de frialdad. El Cayman y el ejecutivo del banco ya estaban sentados, con sonrisas cínicas que no llegaban a sus ojos. El periodista se escondía en la habitación contigua, con las cámaras grabando. ¿Tienes lo que prometiste, Elena?, preguntó el Cayman, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que revelaba un nerviosismo subyacente. Elena puso la caja metálica sobre la mesa, abriéndola para revelar los documentos y las grabaciones. El ejecutivo del banco palideció al ver su propia voz en los archivos. «Feston, esto es una locura», balbuceó, intentando recuperar la compostura. ¿Locura? Elena se rió, una risa hueca y amarga. Locura fue lo que le hicieron a mi familia. Locura fue creer que podían salirse con la suya. Su voz se elevó, impregnada de dolor y furia. Ustedes mataron a mi esposo, mataron a mi hija. ¿Creen que el dinero puede comprar mi silencio? De repente, la puerta se abrió y la policía irrumpió en la habitación. Alertada por una señal discreta del periodista, el Cayman intentó sacar un arma, pero fue reducido al instante. El ejecutivo del banco se desplomó en su silla, con el rostro descompuesto. La justicia, por fin, estaba a punto de llegar. Elena observó la escena. Un torbellino de emociones la invadía. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción plena. Solo un inmenso vacío, mezclado con un atisbo de paz. La verdad había salido a la luz. Mateo no había sido un traidor en el sentido cruel de la palabra. Había sido una víctima, atrapado en una red de oscuridad de la que no pudo escapar. La lección de vida se grabó en su alma. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la verdadera libertad. Los juicios fueron largos y mediáticos. Las pruebas de Elena fueron irrefutables. El Cayman y sus secuaces fueron condenados a largas penas de prisión y el ejecutivo del banco enfrentó cargos por fraude, asesinato y asociación ilícita. La historia de Elena se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la injusticia. Con el paso del tiempo, Elena comenzó a sanar.
No olvidaría a Mateo y Sofía, ni el dolor que había experimentado, pero aprendió a vivir con el eco de sus recuerdos, ya no como una tortura, sino como una melodía suave que la impulsaba a seguir adelante. Vendió lo poco que quedaba del terreno familiar, no para saldar deudas, sino para iniciar un proyecto de ayuda a familias que, como la suya, habían sido víctimas de la usura y la corrupción. Un día, mientras visitaba el lugar donde una vez estuvo su hogar, un campo ahora verde y florecido, Elena se sentó bajo un árbol que había logrado sobrevivir al incendio. Miró el cielo azul y una suave brisa acarició su rostro. Sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había encontrado la fuerza para perdonar a Mateo, comprendiendo que su desesperación había sido un acto de amor, aunque equivocado. Había encontrado la fuerza para perdonarse a sí misma por no haber visto las señales. El sol se puso, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, un lienzo de esperanza. Elena sonrió una sonrisa genuina. Por primera vez en mucho tiempo. Había perdido su mundo, pero había encontrado su voz. Elena dedicó el resto de su vida a ayudar a otros, a ser una voz para aquellos que habían sido silenciados por la injusticia. Su historia, el eco de las cenizas, se convirtió en un faro de esperanza, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Aprendió que la vida, incluso después de la más devastadora de las tormentas, siempre ofrece un nuevo amanecer, que el verdadero amor no es solo la felicidad, sino la capacidad de perdonar, de comprender y de seguir adelante, honrando la memoria de aquellos que se fueron. El dolor nunca desaparece por completo, pero se transforma, se convierte en una parte intrínseca de lo que somos, una cicatriz que nos recuerda nuestra fuerza. Y en cada acto de bondad, en cada batalla ganada contra la oscuridad, Elena sentía el susurro de Mateo y Sofía, no como un lamento, sino como un eco de amor que trascendía el tiempo y la muerte. Las cenizas de nuestro pasado no son el final, sino el fértil suelo de un futuro inquebrantable. Historias que marcan el corazón,